Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Siempre para mí será, es y ha sido un gusto participar en este programa al que aprecio muchísimo por la importancia que tiene, que es Pilares. Y hoy, en esta oportunidad, sea cuando sea que ustedes tengan la amabilidad de escucharme y de verme, quiero plantear algunas cosas que lo verán ustedes, fundamentalmente parten de una tesis, hagan de cuenta de una conjetura, de un supuesto fundamental. Y es que, aunque nuestro corazón y nuestra mente y nuestras necesidades están en búsqueda afanosa de respuestas, en búsqueda de proposiciones, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que estamos en tiempos de preguntas, no en tiempos de respuestas. Después de tanto tiempo que llevamos en el confinamiento y pensando un poco, advirtiendo cómo esta pandemia nos cede, es una pandemia cruel, eh, quizás menos letal, pero mundial. Nada más ustedes tomen en cuenta que hay 1.500 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? 1.500 millones de jóvenes en el mundo, de preescolar al posgrado, que han suspendido su asistencia presencial a las escuelas y que por lo tanto están tratando de ser atendidos de maneras sumamente apresuradas en su generación. Entonces, cuando me hicieron el favor de invitarme a Pilares y a conversar con ustedes, obviamente sé que en el caso de Pilares, la cuestión no es, bueno, ¿cómo hacemos para sustituir a la escuela? Porque Pilares no está en la estructura escolar clásica de las aulas, de la persona que dicta, de las personas que escriben, de considerar que el que sabe es aquel que repite más fielmente lo que digo yo, sino que tiene una concepción pedagógica, en el mejor sentido de la palabra, una concepción educativa que está basada en el vínculo con el otro, ¿no? No en un vínculo unidireccional en el cual se lanza información, las personas son cubetas y se llenan de saberes, y luego esos saberes ahí se quedan y se usan, ¿no? Eso que Paulo Freire llamaba la educación bancaria, y que en realidad Pilares concibe a su función como un proceso educativo en el mejor sentido de la palabra. Entonces, es muy interesante participar con ustedes, pero sí quiero anticipar con toda sinceridad que lo que creo que tenemos que hacer es mejorar las preguntas que tenemos que enfrentar, porque no hay avance en la vida humana, en la actividad humana, en la ciencia, cuando se acumulan respuestas, sino cuando cambian las preguntas. Déjenme darles un ejemplo muy rápido. Durante 1000 años estuvo como la teoría del movimiento, porque había propuesto Aristóteles, ¿no? Una propuesta, que se preguntaba qué es el movimiento y daba una respuesta. Esa respuesta era manifiestamente falsa. En muchas ocasiones, pues no se cumplía, no sucedía lo que decía la teoría. Y llegó Newton, señor, que dijo,
¿Y por qué no, en vez de preguntarnos qué es el movimiento, nos preguntamos cómo se mueven los que se mueven, los objetos que se mueven? Al cambiar la pregunta, abrió una nueva avenida muy ancha al desarrollo de la ciencia. ¿Qué es lo que hizo? Cambió la pregunta. En materia pedagógica, por ejemplo, o materia de cómo es que conocemos, eh, Piaget lo que nos propone es que la pregunta de qué es aprender o qué es el conocimiento puede ser sustituida por cómo conoce ese que conoce. Y entonces, al cambiar la pregunta, que parece una trivialidad, se abre otro territorio. O si no, seguimos preguntándonos lo mismo. Y si nos preguntamos lo mismo, vamos a obtener en general las mismas respuestas. Y si esas respuestas son insatisfactorias, es inútil pensar que vamos a tener respuestas satisfactorias o alentadoras si hacemos las mismas preguntas. Entonces, la primera idea que quiero compartir con ustedes es que, a diferencia de lo que muchas personas sostienen, hoy es el tiempo privilegiado para preguntar. Pero no para preguntarse a solas, sino para preguntar junto con otros, para hacer las preguntas que nos puedan abrir a decisiones que orienten nuestras actividades de una manera distinta. Entonces, eh, hay una circunstancia ineludible, y es que la pandemia, el COVID, ha dificultado y en muchos casos impedido la relación cara a cara, la relación presencial, lo que llamamos lo presencial, no solo en lo educativo, sino también con los amigos o con las personas que queremos, que están lejos. En general no podemos acercarnos a ellas, no debemos hacerlo por el riesgo sanitario, y entonces estamos en una relación a distancia. Hay muchas relaciones que se han convertido en relaciones a distancia, o sea, de algunos amigos podemos, porque estamos cerca, verlos, pero, o de nuestra familia, de nuestros hijos, pero pues de muchos hace 7 meses no los vemos. Si tenemos suerte como con estas tecnologías, pues nos podemos ver en un cuadrito, ¿no? Pero, pues es es la diferencia entre comerse una paella o comerse unas enchiladas, ¿no? Así, comérselas en serio, a que aparezcan unas enchiladas allí en la pantalla y nosotros agarremos un bolillo o unas tortillas y tratemos de probarlas. Pues por más bonito que sea la foto de las enchiladas, pues no son las enchiladas. Y por más que ahora estemos en una comunicación que procura ser cordial, amable, eh, a mí me da mucho gusto estar en contacto con ustedes, pues no es lo mismo que estar en un auditorio, que estar en un salón, que estar en una esquina de la calle. Entonces, ¿qué hacemos para continuar con vínculos relevantes en nuestras vidas cuando lo presencial, cuando lo que acostumbrábamos a hacer está limitado? Y está limitado por una muy correcta decisión de evitar las cercanías que pueden incrementar los contagios. Los contagios pueden incrementar, obviamente, a las personas enfermas y las muertes. Está en juego la vida. Entonces, ¿cómo le hacemos? Esta es la pregunta, creo, fundamental. ¿Cómo le hacemos para seguir en las relaciones que nos permiten estar vivos cuando esas relaciones están mediadas por sistemas tecnológicos, en ocasiones ni siquiera por esos sistemas tecnológicos, dado que no todo el mundo tiene acceso a ellos?
Entonces, el asunto fundamental que quiero conversar con ustedes es cuáles son los retos que me atrevo yo a pensar que tiene Pilares en cuanto a sus actividades, en cuanto a su sentido, en cuanto a su proyecto, a su horizonte, que es precioso, ¿no? Que también son los dilemas que yo vivo como profesor, que vivo como ciudadano, que vivo como persona, ¿no? En estos momentos en los cuando yo quiero hacer una relación. Entonces, una de las relaciones más importantes que tenemos los seres humanos es la relación educativa. ¿Y por qué educativa y no escolar? Bueno, porque es muy distinto establecer una relación educativa a tener o a tratar de simular una relación escolar. Yo creo que ahí nuestro país se está equivocando, con todo respeto, cuando decimos vamos a pasar las clases por la tele y los niños van a estar frente a la pantalla viendo la clase y tomando notas y así van a aprender y por lo tanto la educación continúa. Me parece que no. Lo que continúa es una especie de escolarización. Para decirlo en los términos que he ido aprendiendo, para decirlo más fácil, es muy distinto la educación a distancia que la escolarización remota de emergencia. La escolarización, es decir, hacer de cuenta, hacer un remedo de escuela en la casa, ¿no? De que la tele haga las veces del aula. Es decir, la escolarización, que como característica tiene un carácter remoto porque se transmite por la tele o por estos aparatos tecnológicos, escolarización remota, dada la emergencia, no es educación a distancia. Porque lo que caracteriza a la escolarización es la estructura del aula en la cual hay una persona que sabe y un grupo de personas que ignoran. El que sabe dicta el conocimiento y los que no saben lo absorben, lo cachan, lo adquieren y luego lo repiten, y a la hora de repetir lo que dijo el que dicta, decimos hubo aprendizaje. No, no hubo aprendizaje. Lo que hubo fue una escolarización que más que hacer que algo se aprenda, sostiene la relación de obediencia de unos, de poder del otro, en una forma de relación que algunos que han estudiado esto llaman ejerciendo violencia simbólica, con ciertos rasgos de arbitrariedad cultural, ¿no? Es decir, lo que yo digo es lo que se tiene que aprender, ustedes tienen que repetir lo que yo digo, el que lo repita mejor le pongo 10, el que no lo repita le pongo 0. Bueno, los gobiernos, los sistemas educativos, más que los gobiernos, pero los sistemas educativos tienen una inercia y cuando tienen una situación como esta, tratan de arremedar, tratan y es razonable, tratan de seguir. Y obviamente, bueno, uno ve a la Secretaría de Educación diciendo, oigan, el medio más extenso de acceso al conocimiento, el 94% de las familias tienen televisión, vamos a usar la tele para que la información llegue a más hogares. Razonable, encomiable, no habernos quedado con las cuestiones tecnológicas. ¿Por qué? Porque más o menos la mitad de los hogares no tienen computadora y de la mitad que sí tienen computadora no tienen conectividad. Entonces, haber hecho el proyecto de escolarización remota de emergencia
usando estos medios, nos hubiera conducido a un incremento de la desigualdad muy grande. Sin embargo, al irnos por la tele es un instrumento en el cual se emite información, pero no genera vínculos. Bajaba las escaleras del edificio y un niño me dijo, oiga, ¿usted es profesor? Sí, le dije. ¿Me puede decir dónde está el botón de pausa de la tele? Y a mí me llamó la atención un niño de la ciudad que tiene acceso a estos dispositivos y que sabe que hay un botón de pausa en lo audiovisual. La televisión no tiene pausa. La televisión es un continuo de información que si se pasa algo, no hay reversa. A lo mejor se puede ver el programa más tarde, pero cuando se ve más tarde tampoco hay reversa, ¿no? Bueno, si está claro que es distinto la escolarización remota de emergencia, lo que tenemos es que hacernos la pregunta, ¿cuál es la diferencia que hay de la escolarización remota de emergencia con la educación a distancia? O sea, con lo que llamamos en serio, fuera de la posibilidad presencial, continuar con un proceso educativo. Y la pregunta fundamental, perdonen por decir tanto fundamental, la pregunta fuerte es, pues, ¿qué es la educación? Y si el acto educativo, si la característica fundamental de la educación es un vínculo entre personas, no es que yo dicto al ignorante o que el ignorante toma nota de lo que el señor que sabe sabe, sino que hay un vínculo entre quien tiene una profesión orientada a producir ambientes de aprendizaje y otra persona que lo que tiene es disposición para ello, en ese vínculo, en ese clic, en esa relación pedagógica, ocurre el conocimiento. Una pista para saber cuándo ocurre el conocimiento, cuándo se da el milagro del aprendizaje, es cuando está uno platicando con otro, explicándole algo, tratando de apasionarlo por algo, en un salón o en la calle o en la casa, ¿no? Y el otro de repente dice, órale, ya le entendí. No cuando me dice lo que yo dije, no cuando repite como loro lo que yo he afirmado, porque todo lo que me da es gusto a mí. Y digo, ah, mira qué bien, sí, dices las cosas muy bien. Pero cuando el chiquillo, la chiquilla, nuestro amigo, nuestra amiga, dice, a ver, espérate, Manuel, ya entendí. Ahora, además, a veces decimos, como no somos griegos que decían, eureka, ya entendí, ¿no? No, nosotros somos, pues, de Tepito, de Narvarte, de Álamos, de la Doctores, ¿no? Pues, y orgullosamente decimos, no manches, ¿de veras así es? Ahí, ahí hay aprendizaje. Y lo que han hecho entre los dos en ese vínculo es un ambiente en el que el aprendizaje es posible. Porque conservemos esta frase de Jean Piaget, un gran sabio. Dice, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Y fíjense que es cierto, yo les puedo enseñar mis lentes. Miren, ya se los enseñé, estos son mis lentes, ¿no? Está bien, pues qué bonito, señor, o qué feos, ok. Pero aprender es un asunto que se genera en el otro a través de un procedimiento específico de una relación
de un vínculo en el cual se pacta que la pregunta que el que no sabe tiene es tan valiosa como la respuesta tentativa que el que sabe va a ofrecer. Y me parece que Pilares, que no pretende ver cómo resuelve el problema de hacer que la escuela esté en una pantalla o en la televisión, lo que tiene que hacer, y yo se los propongo, es hacerse una pregunta fundamental. ¿Cómo generamos de las formas más creativas que se puedan pensar, cómo generamos grietas en esta circunstancia para renovar, para generar, para innovar el vínculo, la relación? Porque en la medida en que nosotros hagamos formas creativas de entrar en contacto con el otro, con la otra, en esa medida vamos a cumplir lo que yo creo que Pilares tiene en el fondo y que se puede decir en de una manera muy poética que usó alguna vez Octavio Paz, que era decir, para ser yo, he de ser otro, salir de mí, saberme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Pilares es un proyecto de construir nosotros. Pilares es un proyecto de construir el respeto a la otredad. Hay otros, otras, ¿no? Y de esos otros y de esas otras, vinculados, aprendemos. No escolarizamos, no instruimos, no disciplinamos, nos vinculamos en el aprendizaje. Y ese aprendizaje que afortunadamente no solo ocurre en la escuela, hace factible a Pilares y hace factible a muchas actividades educativas que hay en la vida que no son escolares. Entonces, una cuestión que es muy interesante, pero miren, no es una solución. Lo que es una invitación a preguntarnos, ¿qué hace distinta a la escolarización remota de emergencia de la educación a distancia? Y una respuesta posible, una hipótesis posible, es que la educación a distancia lo que genera es, de alguna manera, una forma de vínculo. Les comparto experiencias que he tenido con mis amigos profesores y profesoras que me hacen el favor de ser mis maestros, ¿no? Porque uno aquí, puesto por más libros que haya, uno no sabe lo que es la educación hasta que va y ve a quienes hacen la educación. En una pequeña comunidad, fíjense la maravilla, un profesor, junto con sus colegas, le dijo al cura de la población, oiga, préstenos el megáfono ese que hay en las torres de las iglesias, en las cuales no sé si hayan escuchado que el domingo la misa la escucha todo el pueblo, con la homilía y con todo lo que sea, ¿no? El sermón. Pero bueno, entre semana no hay misas, porque el señor cura pues va cada domingo a veces, ¿no? Entonces consigue el uso del magnavoz y a través de él hace propuestas de aprendizaje, de estudio, de lectura, que las personas escuchan. Y luego, caminando por las calles, conversan desde la mitad de la calle con los niños y las niñas, con los jóvenes que están en su ventana y ellos en media calle. Sana distancia, cubrebocas, vínculo. Otros colegas,
otras colegas, lo que han hecho es escribirle una carta manuscrita a sus estudiantes el lunes para que el miércoles reciban una respuesta manuscrita por parte de sus estudiantes, bueno, ya están en cierto grado, y el viernes la profesora o el profesor les regrese la carta que ellos hicieron diciendo, mira, quizá puedas mejorar tu ortografía, quizá esto que quisiste decir se puede decir mejor así. ¿Y qué ocurrió ahí? Lectura, escritura, lectura de comprensión, imaginación para la respuesta, porque no es una carta de hola, ¿cómo estás? Sino es una carta en la cual la maestra o el maestro pone algún tema interesante y los muchachos piensan, las muchachitas piensan y escriben la respuesta, la que creen, ¿no? A mí nunca se me va a olvidar que teniendo, pues a lo mejor 8 años o 9, yo vivía en Narvarte, en un edificio de 3 pisos, y viendo la ventana un día, dije, yo voy a inventar un sistema para poderse tirar desde la azotea y no morirse a la caída. Entonces me imaginé que yo quitaba la puerta, me tiraba con la puerta en mis pies, iba cayendo y a la hora que faltara 1 metro, brincaba de la puerta, ¿no? Y entonces me sentí muy feliz porque había inventado pues una manera en que la gente no moría cuando se caía. Fíjense qué cosa más equivocada. Bueno, ¿por qué? Pues porque ya sabemos que hay fuerza de gravedad, hay inercia, lo que ustedes quieran, ¿no? Llegué a la escuela y en ese entonces, cuando yo era niño, en la escuela no teníamos nombre, teníamos número, no sé si les pasó a ustedes. Yo era el 21, porque mi apellido Gil, la G por ahí anda, ¿no? Y entonces yo levantaba la mano, profe, 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 ¿no? Y él así como que decía, este tipo, ¿qué quiere decir? Profe, profe, por favor, por favor. A ver, 21, ¿qué quieres? Y entonces expliqué mi propuesta de cómo hacerle para no caer, para no morirse, perdón, en la caída. Y lo que recibí fue una ovación, es decir, oh, así como qué bruto eres. Y el profesor lo que me dijo es, 21, si no ayudas, no estorbes. A ver, abran todo su libro en la página 82. Y se acabó mi capacidad de imaginar a través de los errores alternativas interesantes para que el profesor hubiese aprovechado y nos hubiera enseñado gravedad, la fuerza de gravedad, inercia, movimiento, o que hubiera dicho, a ver, todos los que dijeron, oh, así como qué bruto es este 21, digan por qué está equivocado. Y hubiera suscitado en el salón que los compañeros y compañeras que dijeron, este está tonto, hubieran tenido que pensar y decir, oye, pero yo tengo que demostrar que eso no es así. Desperdiciamos la oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque había que ver la página 82. Si esto les parece interesante y si ustedes pueden conversar con sus compañeros y compañeras de pilares y decir, oye, no tenemos por qué hacer una escolarización remota de emergencia. No tenemos por qué hacer lo que hacíamos antes de forma remota por la emergencia. ¿Cómo podemos recuperar creativamente, lúdicamente, con alegría, con imaginación? ¿Cómo podemos rehacer el vínculo?
nunca va a ser igual que juntarnos y abrazarnos. Pero no basta con reducirse a un medio tecnológico unidireccional. Tenemos que lograr un vínculo. Y entonces, si a ustedes les parece que esta pregunta es interesante, ¿cómo se da un proceso educativo a distancia que no pase por el corsé, por la jaula del aula, sino que se abra el aprendizaje en múltiples formas? Vamos a poder pensar en mandar cartas, llevarlas con sana distancia y ponerlas abajo de la puerta de las personas con las que queremos hablar, luego recogerlas de alguna manera también para que estén sanitizadas. Algunas personas podrán tomar prestado o alquilarle un poquito, un par de horas al de los tamales oaxaqueños calientitos, su triciclo con su bocina, quitar la grabación de llegaron los ricos tamales oaxaqueños y hacer propuestas de, por ejemplo, con los niños, contar cuentos. O con las personas con las que estemos vinculados para muchas cosas que se hacen en Pilares, entrar en una comunicación aprovechando ese altavoz. O bien, si nosotros tenemos la posibilidad y sabemos que en los espacios abiertos hay menos posibilidad de contagio porque hay más capacidad de tener distancia, hombre, pues ¿por qué no vamos a un parque o a un camellón? Nos ponemos lejos con nuestros tapabocas y conversamos. Don Antonio Machado, un poeta español que es muy importante, ¿por qué? Porque fue un poeta que dijo cosas extraordinarias, tiene una frase, tiene unos versos bien bonitos que dice, y probablemente esta sea la idea central de esta plática, dice, se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Yo quisiera invitarlos a que en espacios, en formas de grupo, grupales, de colegas que trabajan en Pilares, de alguna manera se reúnan, se comuniquen y compartan las preguntas que tienen y escuchen las soluciones que algunos han intentado. Inventemos la verdad. No nos recluyamos en las formas conocidas de hacer las cosas, sino que también la verdad se inventa. Entonces, creo que tenemos ante la pandemia, sin olvidar su dolor, respetando todas las medidas que tenemos que respetar, pues quizá tenemos la posibilidad de ser innovadores, de que se nos ocurran cosas. Y por eso el profe Manuel Gil, que les habla con muchísimo cariño, con muchísimo aprecio como colega, no les puede decir cómo hay que hacer las innovaciones, porque eso depende de cuál es el vínculo que ustedes tienen que establecer con las personas con las que están vinculadas. Por eso yo decía, si alguien llega y les dice, mire, la solución es esta, la solución es Google o la solución es Zoom, no le hagan caso. Para algunas cosas sí ayuda, para otras no. En algunos casos sí, en otros no. La vida sorprende. Durante muchísimos años, y con razón, como yo me dedico a cuestiones de sociología de la educación, he dicho que le damos la peor educación al que más lo necesita. Y uno de los ejemplos que uno da para decir que hay una inequidad educativa es que uno ve que la infraestructura de la escuela, o sea, el edificio escolar,
de los pobres, es un edificio escolar muy endeble. Y el edificio escolar de las clases medias o las clases altas son edificios de ladrillos con aulas, etcétera. Pues resulta que en la pandemia, en los pequeños poblados, en los que el desplazamiento no implica subirse al metro, esas escuelas no tienen paredes, están ventiladas. Y entonces, con cierta distancia en una escuela multigrado, en las que un profesor enseña o, digamos, coordina el aprendizaje de muchachos que van de primero a sexto, o si son bidocentes de primero a tercero y de cuarto a sexto, están haciendo maravillas. Conozco profesores que han recuperado las clases en los árboles. ¿Cuál es tu rama? Pues te trepas ahí y en la rama, cada quien en su rama, ¿no? Y el profe abajo, pues, pues aprenden. Pero hay una cosa todavía más bonita que he aprendido y que les digo, se les ocurrió a los profesores y a las profesoras. No vino la autoridad a decirles qué hacer, ni vino el experto en educación. No vino el cuate que ha leído muchos libros. Ese señor sabe muchos libros, pero no sabe qué hacer para educar en el sentido, para entusiasmar a alguien por para la lectura. Han hecho cosas muy padres, por ejemplo, o muy chidas, para no decir padres o madres, no, chidas, muy padres, muy suaves, ¿no? Uno de los grandes problemas que hay por parte de la Secretaría de Educación es que supuso que los aprendizajes esperados, bajo el supuesto de que no iba a haber pandemia, o sea, los aprendizajes esperados del curso 2021 no tenían que cambiar por la pandemia. Y uno dice, ¿a quién se le ocurre que los aprendizajes van a ser iguales en esta fase de pandemia que si no hubiera pandemia? Yo diría, después aprendemos a hacer fracciones quebrados, binomios cuadrados perfectos, o después aprendemos a hacer el área de los cuerpos después. Pero imagínense si la verdad se inventa y hubiéramos hecho de agosto a diciembre gigantescos clubes de lectura, que la inversión en vez de dársela a la televisión, se hubiese dado a la posibilidad de tener en cierto grado escolar, cuando sea prudente, eso lo saben los profesores y profesoras, todos leyendo a Juan Rulfo, todos leyendo a Pedro Páramo. Fíjense, leeríamos, trataríamos de entender. Podríamos usar la tele para que algunas personas dijeran como por qué se entiende con aquella cosa que empieza diciendo, vine a Comala a buscar a un tal Pedro Páramo que es mi padre. O leer el coronel no tiene quien le escriba. O leer lo que ustedes digan que sea apasionante. El país convertido en un taller literario. Una semana, 2 semanas, y después convocar a todo el país por sus grados escolares a hacer cuentos. Leeríamos, escribiríamos, pronunciaríamos nuestros cuentos en voz alta, de alguna manera los haríamos llegar, se los podríamos pasar a otro compañero. No se trata de hacer un concurso, sino se trata de compartir con otro lo que yo escribí. ¿Qué pasó cuando murió mi abuelo por el COVID? ¿Qué ocurrió cuando dejé de ir a la escuela y la casa se me caía encima porque éramos 10 y teníamos una computadora? ¿Qué pasó cuando, aburrido, me puse a ver nubes?
¿Por qué desaprovechamos inventar la verdad y generar espacios de aprendizaje de esta naturaleza? Perdonen, estoy hablando de lo escolar en el sentido de lo del sistema educativo, pero en pilares, que ya surge pilares con la libertad de no estar constreñido, de no estar en la cárcel de la jaula, que esas son las aulas. Yo les diría, júntense, comuníquense, compartan experiencias que les hayan resultado, hagan innovaciones, volvamos a escribir cartas, hagamos quizá reuniones una vez a la semana para vernos en un camellón con mucho cuidado, 5 y luego al día siguiente otros 5. Es decir, lo que yo quiero decirles es que quiero asociarme con ustedes a pensar maneras novedosas de continuar en lo que Pilares propone, que es hacer crecer los vínculos educativos en los que si soy plomero enseño, si soy carpintero comparto, si soy enfermero, digamos, capacito a alguien para que ayude, ¿no? Entonces, yo creo que esas necesidades que tenemos todos de aprender pasan por la comunicación, y la comunicación es un vínculo, no es una emisión de la pantalla hacia mí. Eso es instruir. No es que la instrucción sea, no es que la instrucción no tenga aspectos muy buenos. Hombre, ¿no? Probablemente la televisión me ayude a instruirme en cómo hago algo, pero la comunicación entre el aprendiz y el maestro en algo no se sustituye, creo yo, no se sustituye a través de una instrucción congelada de una persona. Colegas de Pilares, ustedes que están en procesos de educación liberadora, de educación que se sale de las aulas para jugársela en el vínculo constante con los otros, júntense, compartan, no tengan miedo a equivocarse. A veces aprendemos más de los errores que de los aciertos. Y a lo mejor lo que fue un error en una circunstancia es un acierto en otra. Conversen, ¿cómo? Como se pueda, por teléfono, WhatsApp, no sé, pidiendo prestado un teléfono un rato. ¿Saben qué? Si se quiere, se puede. Hasta cierto punto, también no hay que exagerar eso. Pero si le buscamos, si hacemos innovación, creo que vamos a poder avanzar, ¿no? En mi chamba, por ejemplo, ¿no? Que soy profe ahí en el Colegio de México. Bueno, lo más normal es decirle a la persona a la que uno le dirige la tesis, ¿sabes qué? Me mandas un texto, yo lo leo y nos vemos en el Zoom. Tú tienes compu, yo tengo compu y platicamos. Se me ocurrió que en vez de hacer eso durante varias sesiones, las estudiantes y los estudiantes con los que colaboro para sus tesis, en vez de hacer eso y hacer las lecturas que yo les digo,
me hicieran a mí, para que yo pudiese reaccionar, un replanteamiento de las preguntas de su tesis, dado que no van a poder hacer la misma tesis que iban a hacer dada la pandemia. No había que leer mucho, había que pensar. Y pensar es muy educativo, ¿no? Entonces, ustedes saben mucho mejor que yo, y en Pilares hay muchas y diversas estrategias. ¿Por qué? Porque hay distintas necesidades. Pero todas las necesidades en las que alguien experimentado comparte con otra persona que esté interesado en lo que le interesa al otro y domina un poco, domina mucho, son vínculos, son relaciones, no son grabaciones de alguien que habla y los demás escuchan. Ojalá ustedes, ante esta conferencia, cuando salgan, digan, y en síntesis, ¿qué dijo Manuel Gil? Dijo, ojalá eso haya transmitido, dijo que lo que importa es cambiar las preguntas, juntarse con otros, compartir las experiencias y aprender de los demás. No hay respuestas. Las grandes compañías nos van a ofrecer sistemas tecnológicos. Buenos, malos, no sé, pero no sustituyen el vínculo. En las peores circunstancias de la humanidad, en los campos de concentración, en los sitios ocupados por potencias extranjeras en que mandaban a la gente a limpiar las cloacas, los matemáticos se juntaban en una hora en las cloacas para hacer teoremas. Estimadísimos colegas y muchachas, muchachos, señores, señoras, Pilares es la oportunidad de, en esta pandemia, generar innovaciones que luego, cuando ojalá esta pandemia nos deje volver a tener actividades presenciales, nos permita recuperar la riqueza que en la pandemia tuvimos que producir para que enriquezca nuestra práctica, que probablemente estaba ya muy estereotipada, que estaba ya muy hecha como cartabón, ¿no? Como patrón de cosas. Podemos aprender en la pandemia a que haya no, cosas novedosas, pero que esas cosas novedosas subsistan como acicate para cambiar en nuestra cotidianidad ya presencial lo que hacíamos en el maravilloso proyecto de que los Pilares sostengan otros horizontes de desarrollo para el país, para esta ciudad. Y todos esos horizontes se basan en la generación de cada vez más y más y más vínculos en los cuales está de por medio compartir lo que se sabe, estar dispuestos a ser entusiasmado por otro o por otra y luego decir, como insisto, no eureka, porque no somos griegos, pero sí decir, qué maravilla, ya le entendí, mira lo que puedo hacer que antes no podía, mira lo que puedo entender que antes no entendía, mira lo que me enriquece que antes, al no tenerlo, hacía que mi vida fuera un poco menos rica. Como el saber, el tener algún conocimiento de un oficio, etcétera, nos enriquece y hace que crezcan nuestras posibilidades de bien
bienestar. El bienestar no es solamente, ni principalmente, tener más cosas. El bienestar es, a través de las relaciones y los vínculos, ser, no más cosas, ser más personas. Les agradezco muchísimo su atención. Hoy que estoy grabando esta pequeña conversación, lo que más quisiera es que una vez que termine, platiquen. Pero no platiquen de lo que dije, sino que lo que dije haya, ojalá, lo deseo profundamente, suscitado dudas, preguntas, inconformidades, críticas, etcétera, que les permitan a ustedes avanzar en lo que hará que Pilares avance. Sus decisiones, sus preguntas, compartir sus errores y sus aciertos. Les deseo mucha salud, mucha innovación, mucha alegría al encontrar soluciones, mucha paciencia cuando no sabemos cómo hacerle, pero también mucha perseverancia para intentar lograrlo. Agradezco a todos mis amigos de Pilares que me invitaron y, como siempre, quedo a sus órdenes. Soy Manuel Gil Antón, el profesor Gil. En la medida en que ustedes requieran algo, cuenten conmigo. Muchísimas gracias y que estén bien.